Hola, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos a nuestra primera edición de nuestro evento Oktoberfest. El día de hoy es el segundo día de la segunda semana y bueno, en colaboración con nuestra representada Yuso, estaremos presentando este webinar que tiene por nombre Medición de Corrientes. Eh, Enseguida los dejo con Carla Ayera, ingeniero de ventas de Diuso. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, como Andrea lo comentó, vamos a estar revisando medición y análisis de corriente. Vamos a revisar el temario, sin embargo, les pediría que si tienen alguna duda, la pueden ir realizando conforme vayamos haciendo la presentación a través del chat que pueden ver en la parte inferior. O bien nos esperamos a la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Voy a comenzar yo con la parte técnica y posteriormente Andrea Márquez nos va a apoyar a realizar una demostración para que vean lo fácil que es configurar los equipos y obtener y empezar a hacer adquisición de datos con los sistemas de Diwisoft. Bien, esta presentación nos va a tomar aproximadamente entre 30 a 35 minutos. Vamos a revisar qué es la corriente, cómo la podemos medir, sensores de lazo abierto contra los sensores de lazo cerrado, algunas aplicaciones comunes para la medición de corriente, contacto directo y algunos métodos de medición como podrían ser los shunt de corriente, los campos electromagnéticos o flujos de corriente, sensores de efecto Hall, transformadores de corriente, sensor de corriente Rogowski y sensores zero flux, así como la parte del aislamiento y filtrado. De igual manera, al final vamos a revisar un poco de las recomendaciones o sugerencias que nosotros como Diwisoft les hacemos para hacer estas mediciones. Bien, ¿qué es la corriente? Esencialmente podemos definir a la corriente como el flujo de carga eléctrica que pasa por un punto. La corriente solo tiene lugar cuando fluye una carga eléctrica a través de un conductor. Podemos recurrir a una analogía de agua para poder comprender los términos de tensión, corriente y resistencia. La corriente eléctrica es una magnitud física causada por una tensión, o comúnmente conocida también como voltaje, y representa el flujo de electrones entre diferentes potenciales eléctricos. Usualmente este recorrido se lleva a cabo del polo positivo al polo negativo para el caso exclusivo de la corriente directa. En el caso de la corriente alterna, el funcionamiento es un tanto diferente y más complicado de explicar con una analogía de agua. Retomando esto, en este ejemplo que ven aquí, en un tanque de agua, la corriente sería el flujo de agua que pasa a través de la tubería. El voltaje estaría representado por la presión que ejerce la misma agua y la carga sería equivalente a la cantidad de agua a desplazar por la tubería. De igual manera, aquí en la imagen pueden ver la representación gráfica de lo que sería una resistencia, que bueno, en la tubería sería alguna obstrucción que la misma presente para interrumpir el paso de agua. Mientras más agua exista en el tanque, más alta es la carga y más grande sería la presión medida al final de alguna manguera o tubería. La corriente es la intensidad o cantidad de flujo de una carga eléctrica. En sistemas de corriente directa, la corriente fluye en un solo sentido, como lo podemos ver en esta gráfica, y algunas fuentes comunes de corriente directa serían las baterías o celdas solares. En corriente alterna, la corriente cambia de dirección bajo una determinada frecuencia. En esta parte que vemos aquí, podemos ver lo que llamaríamos un ciclo. Cuando nosotros hablamos de, no sé, 10 Hz, 20 Hz, quiere decir que este ciclo se repite 10 veces en un segundo. En nuestras casas o trabajos, negocios, tenemos energía basada en 50 o 60 Hz dependiendo de nuestra localización geográfica. Para el caso específico de México, bueno, nosotros utilizamos 60 Hz, pero en Europa utilizan 50.
La variación de corriente eléctrica tiene típicamente una onda sinusoidal y una fuente típica de corriente alterna podría ser una subestación de energía eléctrica. La unidad definida por el Sistema Internacional de Unidades para la Corriente es el ampere, como lo pueden ver aquí. De igual manera, algunos utilizan la letra I para identificar la corriente. Ambas abreviaturas son aceptables para referirnos a la corriente, sin embargo, bueno, la aceptada exclusivamente por el Sistema Internacional es el ampere. Un ampere equivale a un coulomb de carga eléctrica moviéndose a través de una superficie específica en un segundo, como lo podemos observar en la imagen inferior. Un coulomb contiene aproximadamente 6.242 por 10 a la 18 electrones. La corriente siempre produce un campo magnético y mientras más grande sea la corriente eléctrica, más grande será el campo generado. Para medir este campo existen diferentes técnicas, como ya lo mencionamos un poquito al inicio, que sería el efecto Hall, inducción o flujo magnético, y bueno, a través de estas técnicas podemos medir el flujo de electrones en algún circuito. Los sensores de corriente podemos encontrarlos principalmente divididos en lazo abierto y lazo cerrado. Los sensores de corriente en lazo abierto son más económicos que las variedades en lazo cerrado, así como los sensores que son cero flux. Consisten en un sensor de efecto Hall montado en la brecha de un núcleo magnético. La salida del sensor de efecto Hall es amplificada y mide el campo magnético creado por la corriente sin hacer algún contacto con ella. Esto proporciona un aislamiento galvánico entre el circuito y el propio sensor. Algunos de los sensores de corriente en lazo abierto tienen una compensación electrónica que ayuda a compensar efectos por cambio de temperatura. Si hacemos una comparación entre los sensores de lazo abierto y lazo cerrado, los primeros son más baratos, más pequeños, demandan poca energía y pueden ser utilizados para medir corriente alterna y corriente directa, aunque no son tan exactos ya que son susceptibles a saturación y proveen menor compensación por efectos de temperatura e inmunidad al ruido. Los sensores de corriente en lazo cerrado requieren un circuito de control con retroalimentación con el fin de poder proporcionar una salida que sea proporcional a la entrada. Comparado con los sensores de lazo abierto, este diseño cuenta con retroalimentación y nos pueden proporcionar una exactitud y linealidad más altos, así como una mejor compensación por efectos de temperatura y resistencia al ruido. Seguramente pues ustedes me van a preguntar, ¿cuál de los dos es mejor? Esto va a depender completamente de la aplicación. Los sensores en lazo abierto, como ya lo comenté, tienen bajo costo, tienen un tamaño reducido, emplean poca energía para poder funcionar. Sin embargo, uno de los inconvenientes que se tienen al utilizar este tipo de sensores es que tienden a ser fácilmente sobresaturados. Este es motivo para que suelan ser sobredimensionados para algunas aplicaciones. En comparativa, pues los sensores de lazo cerrado tienen una mejor exactitud y resistencia a la saturación y son empleados en condiciones especiales cuando tenemos temperaturas extremas o cuando hay bastante ruido eléctrico. Como sabemos, pues bueno, el ruido eléctrico puede ser causado por varias fuentes, como puede ser la presencia de a lo mejor algunos motores o algún tipo de luz en específica, que puede alterar la medición que nosotros estemos realizando. Algunas aplicaciones de la medición de corriente. Bueno, pues tenemos que un componente fundamental de la electricidad es la corriente y su medición es esencial para innumerables aplicaciones. ¿Se imaginan ustedes alguna compañía energética, bueno, que produzca energía y que no sepa cuántos amperes está produciendo o que no tengan idea de cuánta energía están consumiendo sus clientes? Esa sería una de las primeras aplicaciones. Otra más sería en la investigación y desarrollo de electromotores para automóviles o productos en general para lo que sería la industria e-mobility. También en la prueba o desempeño de actuadores y generadores para aviones y cohetes, así como análisis de calidad y eficiencia de la energía.
Hay diferentes tipos de sensores y transductores de corriente que se pueden seleccionar dependiendo de las condiciones de medición, así como el intervalo de medición que vamos a tener. Aquí pueden ver una pequeña tablita con los diferentes tipos de sensores de corriente que pueden encontrar en DWISoft. De igual manera, pues en el mercado tenemos shunts, sensores con efecto Hall, Rogowski, Zero Flux. Aquí pueden ver qué tipo de conexión se requiere, conexión directa, conexión indirecta, el tipo de corriente que pueden medir, el tipo de exactitud y el intervalo de medición. La forma más común para medir corriente es a través de un amperímetro, que es un medidor de corriente o una resistencia shunt en serie con el circuito, que no es más que una resistencia de alta exactitud. Como muchos de ustedes sabrán, y ya lo mencioné, en un circuito eléctrico, si queremos realizar medición de corriente, es necesario abrir ese circuito e introducir el amperímetro. Para muchos de ustedes, invadir de esta manera el circuito pues es casi imposible y es por eso que buscan opciones alternativas, que son las que nosotros les estamos comentando. Cuando colocamos una resistencia de exactitud a través de un circuito, se genera una caída de tensión, misma que se ingresa a un sistema de adquisición de datos que aplica la ley de Ohm para determinar el valor del amperaje que está fluyendo a través del circuito. Es bastante importante recalcar que el máximo valor de corriente a medir por el amperímetro se ve limitado por el valor de la resistencia. Otra práctica muy común es agregar una resistencia shunt adicional en paralelo para poder incrementar el intervalo máximo de medición de corriente que tiene nuestro equipo a prueba. Esta es una representación gráfica de una resistencia shunt. Y bueno, aquí como pueden ver, este triangulito que estoy muy segura que muchos de ustedes ya ubican, en el que vemos la relación que hay entre la corriente, la tensión y la resistencia. Aquí podemos ver voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Cuando conectamos una resistencia con un circuito, la corriente fluye a través de la resistencia en derivación y genera una caída de tensión. Es posible que nosotros podamos medir esta caída y aplicar la ley de Ohm para realizar el cálculo de corriente. Esta ley nos describe la relación que existe entre la tensión, la corriente y la resistencia, por lo cual si conocemos alguno de estos dos valores es posible calcular de forma rápida el valor restante. La resistencia shunt debe ser elegida para un intervalo de corriente y tensión adecuados, ya que una resistencia muy grande puede afectar la medición y puede causar pérdida de energía, así como distorsionar la medición conforme se calienta la resistencia. Por otro lado, el valor de la resistencia es importante ya que tiene efectos directos en la medición y con esto hago referencia exactamente o concretamente a la exactitud que va a tener nuestra resistencia. DWISoft puede ofrecer una gran variedad de shunts de corriente con tamaño compacto y especialmente diseñados con una resistencia interna diferente que tiene la finalidad de medir diversos intervalos de corriente. Estos circuitos han sido diseñados para tener el menor efecto posible en el propio circuito. Lo que pueden ver en la parte inferior es un adaptador DSI que se puede conectar prácticamente a todos los dispositivos o sistemas de adquisición de DWISoft. Y las entradas analógicas están aisladas de los amplificadores DWISoft. Esto es un factor bastante importante para garantizar mediciones precisas, ya que la derivación está conectada directamente al circuito que se está midiendo y al aislamiento entre el circuito y el sistema de medición. Debido a que de la corriente siempre se genera un campo magnético que es proporcional a la cantidad de corriente, podemos medir este campo utilizando una variedad de sensores diferentes y vamos a ver algunos de los sensores y transductores de corriente más comunes, sus principios básicos y la mejor forma de utilizarlos. Los sensores de efecto Hall siempre funcionan en principio midiendo campos magnéticos. 20 años antes de que se descubriera el electrón, en 1879, el físico Edwin Hall observó que cuando fluye una corriente a través de un conductor,
los electrones se mueven en línea recta. Sin embargo, cuando este conductor se expone a un campo magnético, la fuerza de Lorentz actúa sobre él y la trayectoria de los electrones se dobla. Además, cuando los electrones se empujan más hacia un lado del conductor que hacia otro, se crea una diferencia de potencial entre los dos lados del conductor. De igual manera, Hall observó que esta diferencia de potencial era directamente proporcional a la fuerza del campo magnético. Esta diferencia de potencial medida entre los puntos del conductor se llama voltaje Hall. El efecto Hall se ha adoptado para miles de aplicaciones, incluidos interruptores de proximidad, circuitos de control de velocidad de un motor, tacómetros o sensores LVDT, e incluso como sensores de nivel para combustible en automóviles. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar principalmente en aplicaciones con sensores de corriente. Aquí pueden ver las diferentes opciones que podemos ofrecerles en DWISOFT. Aquí tienen el tipo de sensor, que es con efecto Hall, el intervalo de medición, que va desde los 200 amperes en corriente directa o 150 amperes en corriente alterna, con un valor RMS, y llegamos hasta la lectura de 1800 amperes en corriente directa o alterna. De igual manera, pueden ver que la exactitud va a variar dependiendo del intervalo de medición, la sensibilidad, que va desde los 20 milivoltampere o 1 milivoltampere, y la resolución que tenemos, que es desde más o menos 1 miliampere. La medición con transformadores de corriente. Los transformadores de corriente se utilizan para medir específicamente corriente alterna. Son sensores inductivos que constan de un devanado primario, un núcleo magnético y un devanado secundario. Esencialmente, una corriente alta se transforma en una más baja utilizando un portador magnético, por lo que se pueden medir corrientes muy altas de manera segura y eficiente. En la mayoría de los transformadores de corriente, el devanado primario tiene muy pocas vueltas, mientras que el devanado secundario tiene muchas más vueltas. Esta relación que hay entre el devanado primario y entre el devanado secundario determina cuánto se reduce la magnitud de la carga actual. La corriente alterna detectada por el devanado primario produce un campo magnético en el núcleo que induce una corriente en el devanado secundario. Esta corriente se convierte en la salida del sensor. Están disponibles como configuración de núcleo dividido de DWISOFT, y esto nos permite convenientes posibilidades de conexión, ya que el circuito no necesita ser alterado de ninguna manera, que era lo que yo les comentaba. Simplemente podemos abrir las pinzas y soltarlas alrededor del cable, y esto hará que las abrazaderas de corriente alterna sean pues bastante cómodas de utilizar, como lo pueden ver aquí. Ustedes abren estas pinzas, introducen el cable y bueno, ya estarían teniendo la medición. De igual manera, aquí pueden apreciar que tenemos sensores con un intervalo desde los 5 amperes hasta los 100 amperes en corriente alterna. Específicamente este tipo de sensores requieren poca energía, por lo que pueden alimentarse directamente desde un amplificador Sirius con un conector DB9, que sería como el que pueden ver aquí abajo. No se necesita ninguna fuente de alimentación adicional y tienen anchos de banda que van desde los 2 Hz hasta los 10 kHz. Los sensores Rogowski tienen la ventaja de rodear grandes cantidades de cable o un calibre muy grande, y rodear conductores que tienen una forma irregular, de una manera en que unas pinzas comunes no podrían. Están hechos para mediciones de corriente alterna, y su baja inductancia significa que puede tener o pueden responder a corrientes que cambian rápidamente. La falta de algún núcleo de hierro los hace altamente lineales, incluso cuando están sujetos a corrientes muy grandes. Proporcionan un gran rendimiento al medir el contenido de armónicos, y necesitan de un pequeño integrador con circuito de alimentación que está integrado en cada sensor de SFlex, como los que pueden ver aquí.
En este caso pueden ver que tenemos sensores que van desde los 3 hasta los 30.000 amperes, que es básicamente lo que les indica el nombre. El número del nombre en el modelo, por ejemplo, el 300, 3000 o 30.000, hace referencia al amperaje máximo que estas pinzas pueden leer, y el número final se refiere a la longitud de la cuerda en centímetros. Por ejemplo, el DS Flex 3000-80 puede leer hasta 3000 amperes en corriente alterna y tiene una longitud de cuerda de 80 centímetros. Este tipo de sensores se pueden conectar directamente a todos los amplificadores de DWISOF que tengan conectores DB9, que es igualmente el que pueden observar en la parte inferior. Y emite una lectura de valor eficaz verdadero. Un sensor de corriente cero flux también puede ser conocido como flux gate. Es similar a un sensor de corriente de efecto Hall, a excepción de que este utiliza una bombilla magnética en lugar de un sistema de efecto Hall. La mayor precisión que se obtiene hace que estos sensores sean ideales para aplicaciones industriales, aeroespaciales y otras que requieren mediciones de muy alta exactitud. Los transductores de corriente cero flux miden corriente con un aislamiento galvánico. Reduce las corrientes de alto voltaje a niveles mucho más bajos que pueden ser leídos fácilmente por cualquier sistema de medición. Tienen dos devanados que funcionan en saturación para medir la corriente directa y un devanado para la corriente alterna, así como un devanado adicional para realizar compensación. Este tipo de medición de corriente es muy precisa debido a la compensación de flujo cero, porque normalmente un núcleo magnético retiene un flujo magnético residual y esto arruina la precisión de la medición. En los transductores de flujo cero, sin embargo, este flujo parásito se compensa. Los transductores de flujo cero son ideales cuando la precisión de corriente alterna o corriente directa es alta, o también puede ser el caso de que el ancho de banda sea alto hasta 1 MHz. Son muy lineales y tienen un error de desfase y fase bajo, pero son útiles para realizar mediciones más sencillas que no requieran tanta exactitud o ancho de banda. Para esas aplicaciones se recomiendan los sensores de corriente de las que vimos en las secciones anteriores. La tecnología Flux amplía este principio mediante el uso de una bobina magnética como elemento de detección a un lugar de elemento Hall. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos de los sensores de efecto Hall. Como pueden ver, estos transductores o sensores deben pasar el cable por en medio de esta parte. Aquí no tenemos la facilidad como con las pinzas, en las que pues únicamente presionamos la pinza, se abre y ustedes ingresan el cable. Aquí ustedes tienen que hacer que el cable pase directamente a través del sensor. Tenemos una gama desde los 50 amperes hasta los 2000 amperes. Estamos casi por terminar. Vamos a la parte del aislamiento y filtrado. Estos son dos aspectos bastante críticos de cualquier sistema de adquisición de datos o sistema de prueba. El aislamiento es especialmente crítico al realizar mediciones directas de circuito, es decir, utilizando el método de derivación. El aislamiento integrado en prácticamente todos los preamplificadores y a condiciones de señal de DWISOF es bastante alto y suficiente para aislar adecuadamente el sistema de medición del objeto bajo prueba. Esto asegura la integridad de sus mediciones y protege contra cortocircuitos. De igual manera, si estuvieron en nuestra sesión anterior, que era referente a voltaje, ahí tocamos el punto de los bucles a tierra, que estos pueden ser un problema muy grave para los sistemas de medición. Un bucle a tierra, es causado por la referencia inadvertida de equipos eléctricos a más de una ruta a tierra. Cualquier diferencia de potencial en estos puntos de conexión a tierra hace que la corriente fluya entre ellos, induciendo un bucle de corriente. Esto provoca distorsiones en la señal que, si son lo suficientemente altas, pueden arruinar nuestra medición. El filtrado es otra función crítica de cualquier sistema de adquisición de datos de alto rendimiento.
ya que el ruido y las interferencias eléctricas son un desafío diario para los ingenieros de pruebas. Puede ser inducida por luces fluorescentes en otros equipos eléctricos e innumerables fuentes. Los acondicionadores de señal de Dewey-Soft proporcionan un potente filtrado pasabajas en el hardware que permite suprimir las frecuencias por encima de cierto nivel. Además, el software de Dewey-Soft tiene disponible una amplia gama de filtros, por ejemplo, pasabajas, pasaltas, pasabandas, y se pueden aplicar en tiempo real o aún después de haber realizado nuestra medición. La opción que nosotros sugerimos para ustedes con referencia a la medición de tanto de tensión como de corriente sería la línea de los equipos Sirius. Tenemos 3 diferentes tipos de Sirius, que sería Sirius normal, Sirius High Speed y Sirius Ultra High Speed. Las velocidades de adquisición de datos a los que pueden llegar estas 3 gamas sería de 200,000 muestras por segundo para la primera línea Sirius, 1 megamuestra por segundo para Sirius High Speed o 15 megamuestras por segundo en el caso del Ultra High Speed. Es muy importante recalcar que esta velocidad de adquisición de datos que nosotros manejamos es por cada canal, a diferencia de lo que van a encontrar comúnmente en el mercado, que les van a dar esa velocidad de adquisición de datos, pero es una velocidad multiplexada. Es decir, si les dicen que va a tener 200,000 muestras por segundo, en efecto las va a tener, pero divididas entre los 8 canales. Nosotros aseguramos que en cada uno de estos canales ustedes van a tener 200,000 muestras por segundo. Otra de las ventajas de nuestros sistemas de adquisición de datos es que, bueno, todos los canales se encuentran completamente aislados. Nuestros equipos cuentan con aislamiento canal-canal y canal-tierra. Si ustedes llegan a causar un cortocircuito en el primer canal, únicamente se va a ver afectado ese canal. No van a tener problema o inconveniente alguno con los otros 7 canales. Estos sistemas Sirius los consideramos básicamente universales porque ustedes pueden conectar casi cualquier sensor de los que ustedes ven aquí abajo. Pueden tener acelerómetros YEPE, acelerómetros de carga, pueden medir tensión, corriente, alta tensión, deformación, sensores que tengan el principio de funcionamiento con el puente de Winston. Podemos leer medio puente, cuarto de puente, puente completo, sensores LVDTs, termopares. Este Sirius que ven aquí es está configurado con canales que nosotros llamamos universales, que son STG, por las siglas de Strain Gauge. Cuando ustedes adquieren un Sirius STG, pueden conectar estos adaptadores que son DSI, así los llamamos, y esto les va a permitir tener las conexiones, por ejemplo, para termopares, para acelerómetros, para medir corriente, por ejemplo, que es el caso. Tenemos adaptadores DSI para medir 20 miliamperes, 10 amperes, 20 amperes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor ustedes en este instante únicamente requieren medir, vamos a suponer, 4 canales de corriente, pero en un futuro, a lo mejor en su laboratorio, requieren hacer mediciones de temperatura. Nosotros sugerimos que compren un Sirius con canales STG porque de esta manera ya nada más tienen que comprar los adaptadores y pueden ingresar estas variables en su equipo sin ningún inconveniente. Las tecnologías que Dewey-Soft maneja principalmente son estas que ven aquí, Sirius Dual Core. ¿Qué quiere decir esta tecnología? Generalmente cuando ustedes están definiendo sus parámetros de medición, definen cuál es la amplitud en la que van a estar sus mediciones. Obviamente esto lo hacemos con una suposición ideal de la medición que deberíamos obtener. Entonces ustedes definen este valor de amplitud. Pero ¿qué pasa? En la realidad a veces tenemos picos de medición que son tan altos que los sistemas de adquisición de datos comunes no te pueden dar el dato final de hasta dónde llegó tu pico. Un sistema de adquisición de datos normal
se quedaría en esta brecha que ustedes definieron para su amplitud. Internamente, nuestros sistemas cuentan con 2 convertidores analógico-digitales que switchean entre ellos para podernos dar la medición completa. Aunque ustedes hayan definido una amplitud concreta para su medición, nuestros sistemas de adquisición de datos les van a indicar exactamente cuál fue el valor máximo que tuvo su medición. Tenemos tecnología High Density, que esta es principalmente utilizada para cuando se requiere tener una gran cantidad de canales, o la tecnología High Speed, que como ya les había mencionado, cada canal puede llegar hasta una muestra por segundo con una resolución de 16 bits, o bien finalmente Sirius Ultra High Speed, que alcanza una velocidad de adquisición de datos de 15 megamuestras por segundo a una resolución de 24 bits. Les agradezco mucho por habernos acompañado. A continuación, Andrea Márquez nos va a apoyar con la presentación para que vean cómo se realizan las configuraciones en nuestros equipos. Si tienen alguna duda, por favor, colóquenla en el chat, o de igual manera, pues estamos a sus órdenes en los correos proporcionados. Hola, buenos días. Bueno, ahora venimos a la parte práctica de lo que ya explicó anteriormente mi compañera Carla. Y bueno, en estos momentos esta es la interfaz de Usoft. Se ve el sistema de adquisición que tengo conectado. Es un sistema de adquisición de 8 canales de la familia Sirius. Como pueden ver, tiene 3 entradas para acelerómetros con salidas BNC. Y tiene aquí a continuación hay 2 entradas para medir voltaje. En este caso son entradas en banana. La primera es de alto voltaje y la segunda es de voltaje bajo. Las siguientes 3 son entradas universales. En estas entradas podemos acoplar cualquier tipo de sensor. Y bueno, en este caso yo voy a hacer la medición del consumo de corriente de un foco cuando está encendido. Como les comentaba Carla, Usoft cuenta con varios sensores para poder hacer la medición de este tipo de variables. Y bueno, en este caso les quiero mostrar, un momento, les quiero mostrar el adaptador que voy a utilizar. También en Usoft podemos utilizar cámaras de video para estar grabando nuestra prueba si así lo requiriéramos. Ok, no se ve la cámara. Un momento, por favor, estoy conectando el sistema y la cámara.
Un momento, por favor, es que no se está conectando la imagen de la cámara. Voy a reiniciar rápidamente el software porque me está dando aquí un error para la imagen de la cámara. No tarda mucho. Entonces, listo, una disculpa. Muy bien, voy al video para mostrar el adaptador y la conexión que estamos haciendo. Vamos a la parte de medición. Bueno, nosotros podemos personalizar nuestras ventanas a nuestro gusto o como sea nuestro requerimiento. En este momento estoy colocando la cámara y bueno, para hacer la medición de corriente voy a utilizar un adaptador de serie de 10 amperes. Este adaptador tiene salidas en banana, como se puede observar acá. Y bueno, en este caso, por el tipo de adaptador, yo voy a tener que abrir mi circuito para poder hacer la medición correspondiente. Ahora, en la parte de la configuración de los canales, me está mostrando los 8 canales que tengo en mi sistema de adquisición de datos. Pero en este caso, para medir corriente, voy a conectar mi adaptador al canal 5 y podrán notar que en cuanto yo hago la conexión de mi adaptador en el canal 5, el sistema en automático va a reconocer que yo conecté un adaptador para hacer una medición de 10 amperes. En este caso, nuestro sistema de adquisición puede leer la tecnología TEDS y es lo que está haciendo en estos momentos. Ahora, para la cantidad física que yo quiero estar leyendo, voy a seleccionar que va a ser corriente. Y puedo renombrar mi canal fácilmente e incluso cambiar el color en el que yo quiero estar viendo mi medición cuando esté en la parte de medición. Ahora bien, aquí en el canal yo voy a seleccionar la tecnología Dual Core, tal y como lo comentó mi compañera Carla, que es para evitar pérdida de información y también para evitar que se presente el fenómeno alias. Y bueno, en este caso, como yo puedo seleccionar el rango de corriente, aquí mi adaptador me da hasta 10 amperes, pero pues igual puedo seleccionar 4.5 amperes o 0.45 amperes. Y bueno, aquí también en unidades, puedo seleccionar las unidades en las que quiero estar viendo mi medición. De igual manera, en el canal puedo seleccionar mi frecuencia de muestreo. En este caso, mi sistema de adquisición cuenta con una frecuencia de muestreo de 200,000 muestras por segundo como máximo. Pero también, como ya habían comentado, contamos con equipos que llegan hasta 1 millón de muestras o 15 millones de muestras por segundo por canal. Bien, bueno, también para esta medición voy a medir voltaje y también voy a hacer lo mismo que hice previamente. Coloco la cantidad física que quiero estar leyendo, que va a ser voltaje. Voy a renombrar mi canal. Y ahora en la parte de medición, como les comentaba, son ventanas que nosotros podemos configurar. Y bueno, aquí para estar viendo lo que estamos midiendo, voy a añadir 2 indicadores digitales. El primero va a ser para estar midiendo la corriente y el segundo para estar midiendo el voltaje. Bien, ahora para seleccionar un canal, solo basta con que yo seleccione el widget que quiero
al que quiero direccionar ese canal. Por ejemplo, en este caso, el del voltaje va a ser este y el de corriente va a ser este. Y con esto ya quedan direccionados. Ahora, para la configuración de mi indicador digital, voy a poner que quiero estar viendo el valor en RMS. Y bueno, y en rápida está bien. Y para mi valor en corriente voy a poner también que quiero estar viendo RMS. Y bueno, ya tengo esto. En estos momentos no tengo conectado el voltaje, pero en cuanto empiece a hacer la medición se van a ver los cambios. Bien, ahora también en los widgets yo puedo agregar un scope para estar igual visualizando mi medición, y aquí también puedo seleccionar las variables que yo deseara estar viendo. En este caso serían voltaje y corriente al mismo tiempo. De igual manera puedo, le voy a quitar el canal 1. Bueno, de igual manera puedo estar, puedo configurar cómo quiero que se vea mi scope. Y vamos a poner que quiero ver la corriente. Y aquí voy a ajustar el rango en el que voy a estar viendo la medición. Bien, como comentaba, en estos momentos aún no he empezado a hacer la medición. No tengo conectado el voltaje y tampoco estoy midiendo aún la corriente que está consumiendo el foco. Ahora puedo personalizar mis ventanas. Y puedo ajustar a cómo yo quiero estar viendo mi display. Bien, algo adicional que me gustaría mencionar es que Edusoft cuenta con un módulo que se llama Power Analysis. Este módulo se puede utilizar para medir la calidad de la energía, para medir, por ahí vi una pregunta, lo del factor de potencia, me parece. Y bueno, aquí solamente basta con que nosotros configuremos lo que vamos a estar midiendo. En este momento va a ser una sola fase. Y pues la frecuencia aquí, que serían los 60 Hz. Y nuestro voltaje nominal, que va a ser la toma de voltaje de la luz, que son 120 volts. Y bueno, aquí en este diagrama nosotros vamos a seleccionar lo que queremos las variables que vamos a estar seleccionando para hacer esta medición. En este caso serían el voltaje y la corriente. Muy bien, aquí en nuestra medición ahora podemos agregar un nuevo widget que se llama Vector Scope. Lo voy a dejar por acá. Listo. Y también por último podemos agregar un recorder para estar visualizando lo que está pasando justo en ese preciso momento de nuestra medición. De igual manera, aquí yo tengo que seleccionar las variables que quiero estar viendo en el recorder. En este caso van a ser otra vez voltaje y corriente. Y aquí yo puedo hacer que se estén autoescalando los valores para estarlos viendo con mejor claridad. Bien, bueno, ahora voy a continuar a hacer la medición. Como tal, voy a estar conectando un foco y cada que se prenda me va a estar dando el consumo que está teniendo este foco. De igual manera voy a medir la corriente y voy a empezar a hacer una medición. En Edusoft solamente basta con que apretemos el botón de Store, le pongamos el nombre que queramos que tenga nuestra prueba. En este caso va a ser, voy a ponerle corriente 1
y le voy a dar OK y va a empezar el sistema va a empezar a grabar la prueba. En este caso, empieza a grabar, enciendo el foco y empiezo a medir la corriente, el voltaje que está en este momento. Me está dando 117 volts y 0.0754 amperes. Ahora bien, cuando yo termino de hacer la medición, le pongo en stop y en automático se guarda en la carpeta que está configurada. Si me voy a la parte de análisis, aquí puedo yo correr la prueba que acabé de grabar. La puedo pausar, puedo hacer que vaya más lento o más rápido, según quiera estar yo visualizando. Y en la parte de recorder tengo estas pestañitas en donde yo puedo seleccionar algún punto específico en la medición para estar viendo los datos que se estuvieron adquiriendo en ese momento. Ahora bien, también tenemos la opción de exportar el reporte y aquí nos da todas las variables que se estuvieron midiendo y se estuvieron guardando. Si yo quiero exportar el reporte y nada más quiero seleccionar algunas, puedo seleccionar solo las que me interesan para no tener tanta información dentro de un solo reporte, o si yo quiero omitir alguna información, también se puede hacer. Aquí tengo toda la lista de extensiones con las que es compatible Dusoft. Las más comunes son Excel, MATLAB, el texto. Y bueno, una vez que yo selecciono el formato en el que quiero generar mi reporte, le doy en Export y en automático el software me genera mi reporte. En este caso sería en Excel. Bueno, esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta con base a esta práctica, estamos en la mejor disposición de atender sus dudas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, finalmente me gustaría darle las gracias a Dusoft por su tiempo y disponibilidad de atender este webinar junto con nosotros. Gracias a ustedes, Andrea, y cualquier cosa que necesiten, por favor, contáctenos. Si tienen alguna duda o requieren información adicional, tienen el correo electrónico de Andrea y de igual forma Carla proporciona su correo electrónico. Por favor, cualquier duda, échenos una llamadita y con mucho gusto los podemos asistir. Gracias a todos por tomarse el tiempo de conectarse y tomar esta sesión. Como lo comentaron Armando y Andrea, cualquier duda estamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde.